verdad es un privilegio estar aquí delante de ustedes. Este año se nos puso la tarea, hicimos un estudio bíblico y se nos puso la tarea de ser guías de jóvenes, en lo que pudimos abarcar mucho de lo que fue el libro de 1 Corintios y 2 de Corintios. En esta ocasión me toca hablarle acerca de lo que fue el libro de 2 de Corintios, y puedo decir como testimonio que muchos sábados yo llegaba desganada, desanimada, a veces por el trabajo, por cualquier situación, pero cuando yo me conectaba y nosotros compartíamos ideas acerca de lo que Dios hizo con la iglesia de los Corintios, yo me llenaba, yo me sentía empoderada en Cristo, porque a pesar de muchas cosas, Dios siempre busca la manera en que su pueblo pueda ser guiado nuevamente a su camino. No importa cuánto tú te apartes, no importa cuánto tú huyas del Señor, el Señor siempre pondrá una persona delante de ti para regresarte a ese camino, porque jamás, escúchame joven, jamás estás solo. No importa que tus amigos no te quieran, no importa que tengas alguna dificultad, no importa que la ansiedad o la depresión quiera hacer mella en tu vida, Dios siempre está ahí. Cuando no lo ves, cuando no lo sientes, cuando lo sientes en cualquier momento, aun cuando fallas, Dios siempre está allí para ti. Entonces, empezamos con el libro de 2 de Corintios. Mucho podemos conocer que fue escrito por el apóstol Pablo. ¿En qué año? Según la teología, fue escrito en el año 55 después de Cristo. En el año 55 después de Cristo. Y según lo que explica la historia, en la ciudad de Filipos, en Macedonia, fue el lugar donde este libro de 2 de Corintios fue escrito. Dentro del libro de 2 de Corintios encontramos palabras claves que fueron muy fundamentales para la vida de Pablo y lo que él hizo con la iglesia de los Corintios. Entre esas podemos encontrar consolación, que lo pudimos ver en el drama de Dante hace un momento, tribulación, reconciliación, gloria y libertad del evangelio, esperanza, gracia y fe, colecta de los santos y falsos profetas. Y dentro de estas palabras claves vamos a destacar las dos últimas, porque fueron un tema fundamental también dentro de la vida de los corintios, en 2 de Corintios, conjunto con los falsos profetas que querían distorsionar el mensaje de Dios. Y hago un paréntesis aquí, porque si lo traemos a la actualidad, todavía existen personas que quieren distorsionar el mensaje de Dios, y principalmente en la juventud. Por eso es que yo siempre voy a recalcar que el discernimiento y una comunión íntima con el Espíritu Santo es muy importante, porque eso nos va a llevar a saber quiénes son aquellos falsos profetas que quieren traernos el mensaje que Dios no quiere que escuchemos. Y van a hacer que aquellas personas que sí tienen unción de Dios pasen como mentirosos, como locos, como personas que no saben lo que dicen, como le pasó a Pablo en este libro de 2 de Corintios. Porque existieron muchas personas que cuestionaron la unción y el porte que tenía de Dios Pablo. Por eso es que uno de los temas de este gran libro lo podemos encontrar en el capítulo 10, que se llama Pablo defendiendo su ministerio, porque él tenía que defender lo que Dios había depositado en él. Y no importa que la gente no crea en tu ministerio, no importa en que no crean en lo que Dios ha depositado en ti. Cuando Dios pone unción en ti, tú tienes que primeramente creer lo que Dios te ha dado y lo que ha aportado en ti, y allí Él va a hacer el trabajo. No tendrás que abrir la boca. Tu trabajo y lo que tú hagas, así como Pablo hizo con el pueblo de los Corintios, será demostrado por qué Dios te envió a ese lugar. Seguimos. En esta pequeña reseña histórica sabemos que el libro de los Corintios estaba dirigido a la iglesia de los Corintios, mientras Pablo se hallaba en Macedonia en su tercer viaje misional. Fue Tito aquel que le envió los mensajes a Pablo, y dice que habían llegado a Corintio algunos predicadores de la región de Jerusalén y comenzaron a enseñar
a los santos que debían adoptar costumbres judías, contradiciendo las enseñanzas de Pablo. Y gran parte de 2 de los Corintios trata principalmente de estos problemas, porque mucho de esas cosas que le dijeron al pueblo de los Corintios causó división en el pueblo de los Corintios, y por esa razón muchos cuestionaban lo que Pablo hacía, pero aún así él decía que él tenía de Dios, y verdaderamente sí lo tenía, y tenía que defenderlo, porque muchas veces te van a tener que desmeritar para no creer en lo que Dios te ha dado. Y muchas veces querrán decir mentiras de ti, simplemente para no reconocer que a pesar de tu falla, que a pesar de tu pasado oscuro, que a pesar de las cosas que tú hiciste, aún así Dios te miró y te usó para ser lámpara en la vida de alguien más. ¿A qué iba dedicada esta segunda carta de Corintios? Iba dedicado a los que deseaban recibir la palabra de Dios, pero lo más importante, también iba dedicado a quien no querían escuchar nada de la palabra de Dios, porque Dios no hace acepción de persona. No importa cómo sea, no importa raza o color, si eres hombre, mujer o niño, siempre Él está para ti, tanto para los que querían saber y creer en el ministerio de Pablo, como para los que no querían saber nada de Dios ni del ministerio de Pablo. Aún así, esa carta estaba escrita para ellos, porque tenía consolación. Aún en la tribulación enseñaba que existía un Dios que nos consolaba. Aún en nuestras dificultades, Dios nos ve. El propósito del libro, podemos encontrar un sinfín de propósitos, pero aquí remarqué unos que podemos considerar importantes. Dice que expresar el agradecimiento y fortalecer a los santos corintios que habían recibido bien su carta anterior. Y con esto nos vamos al libro de 2 de Corintios 7:8, que nos dice así: porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestro Padre, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este fue uno de los versos de 2 de Corintios que marcó mi vida, porque muchas veces con nosotros como jóvenes pasamos por tribulación, somos contristados, existen circunstancias en nuestra vida que nos llevan a pasar y a pensar que Dios no está con nosotros. Pero muchas veces nosotros, en vez de buscar de Dios, aún en nuestra aflicción, aún en nuestro lamento, aún en nuestra lucha, nosotros decidimos creer que Dios es aquel que nos está causando los males. No analizamos dentro de nosotros si somos nosotros mismos nuestros actos. Nosotros culpamos a Dios y entonces nos vamos al mundo. Pero el mundo no tiene nada que ofrecernos, porque aún cuando tú fallaste, Dios sigue extendiendo tus brazos de amor. Pero el enemigo sigue llamándote al camino para que tú tengas confusión. Por eso es que Pablo se alegró de que ellos fueran contristados, pero bajo un arrepentimiento que los llevaba a Dios, porque ellos reconocieron que aún cuando yo he fallado, aún en mi pérdida, aún cuando yo dejé a Dios atrás y me olvidé del Dios que era mío, Él sigue buscándome y me sigue diciendo: ve a la casa de gracia, ve, llénate de mi unción. Pero el enemigo te dice, así como la ansiedad, así como la depresión, así como el desánimo: tú no puedes, no sirves, desanímate, no luches más. Pero siempre existe un Dios que está allí para nosotros. Dice: advertir sobre los falsos maestros que corrompían las doctrinas puras de Cristo. Ya podemos leer en varios capítulos de 2 de Corintios acerca de esto. Dice que defender su carácter personal y la autoridad que tenía como apóstol de Jesucristo. En 2 de Corintios 10:13 nos dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de nuestra contribución para ellos y para todos. Dice que alentaba a los santos corintios a dar
una generosa ofrenda económica para los santos pobres de Jerusalén. Y esto también fue algo que marcó mi vida, porque esa era una lucha que tenía Pablo. Incluso utilizó a la iglesia de Macedonia como ejemplo, porque la iglesia de Macedonia, en ese tiempo que él estaba haciendo esa recolecta para los pobres santos de Jerusalén, no tenía nada, era pobre, pero aún así esa iglesia daba todo. Y la iglesia de los Corintios era rica materialmente, eran comerciantes, tenían mucho dinero, pero ellos se olvidaban que eran unos pobres espirituales. Y que aun cuando fueron unos pobres espirituales, fue aquella iglesia de Jerusalén que le dio la riqueza más grande que puede tener un hijo de Dios, el Espíritu Santo, y una relación íntima con Él. Y por eso Pablo le recalca a ellos que ellos tienen que dar por gracia y por lo que han recibido, que aún Dios, siendo rico, Él bajó a ser pobre para hacerlos a ellos ricos. Y eso no era algo materialista, era algo espiritual, porque la riqueza más grande que nosotros podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Entre los versos claves, bueno, pues no puedo decirle todo, pero lo voy a mencionar, los versos claves que podemos encontrar es 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 3:5, 2 de Corintios 3:18, 2 de Corintios 12:11, 2 de Corintios 1:4, 2 de Corintios 12:7 y 2 de Corintios 11:16. Este es como lo que el grupo consideramos mensajes que impactaron nuestra vida como jóvenes y que vamos a conservar, porque Dios nos habló bastante a través de este estudio bíblico. Y en conclusión, no hay mayor cosa que hacer que enseñarle a alguien con el ejemplo. Por eso Pablo fue enseñado por Dios mientras sufría por causa del evangelio. Por ejemplo, Cristo lo consoló en su aflicción para que pueda hacer consuelo a los demás. Asimismo, aprendió que debía confiar en Dios en toda situación y nunca en sí mismo. Esto se vio reflejado cuando, al ver que no sería consuelo, decidió no visitar a los corintios, y también cuando motivó a la iglesia que perdonaran a los que habían ofendido. Como creyentes que sufrimos por la causa de Cristo, podemos aprender todo ello. Más que otra cosa, nuestro testimonio siempre hablará por nosotros. Nosotros haremos por otro porque nosotros lo hemos vivido y nosotros hemos conocido al Dios de gracia. Nosotros consolamos a otro porque Dios nos ha consolado a nosotros. Nosotros animamos a otro porque Dios ha estado ahí para animarnos a nosotros. Es por esa razón que aún en el proceso, que aún en las circunstancias, Él conoce nuestro potencial y Él nos prepara para llegar a otros y ser también luz en la vida de otras personas. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Y espero que esto haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Él es bueno? Pero esto no acaba aquí, amén. Esto sigue. Y vamos a estar llamando así a otro joven esforzado. Vamos a estar recibiendo a el joven Gregory Prendas, que él tiene una parte muy especial y él va a estar compartiendo el mensaje que Dios le ha puesto en el corazón en esta noche. Y a su nombre. Estoy tan nervioso como la primera vez que me paré aquí adelante, porque cuando se va a hacer algo para Dios se tiene que hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que vamos a pararnos aquí adelante tenemos que purificarnos y prepararnos, porque no vamos a dar cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo me encontraba paseando, salí del trabajo y salí a pasear al perro, pero yo tenía la mente enfocada de que me tocaba dar la palabra. Y yo tengo algo de que cuando puedo estar caminando, puedo estar haciendo cualquier cosa y voy hablando con el Señor y voy, Señor, trata de decirme esto, qué es lo que tiene que decirme. Y el Señor me venía un título a la mente y me decía como que pusiera de título alineen su vida, me venía a la mente. Y ahí mismo el Señor me corrigió y el Señor me dice, alineemos. Porque no solamente son los que están del lado de allá, sino nosotros también los que estamos en el altar. ¿Cuántos dicen amén? No solamente debemos de predicar de ahí para allá, sino que nosotros también debemos de recibir esa palabra. Dice la palabra que esa es una espada de doble filo
Para que tú vengas a darla, ya te tuvo que haber cortado. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí Pablo le dice a los corintios que si alguno está en Cristo, debe ser una nueva criatura. Que si alguno está en Cristo, las cosas viejas que nosotros hacíamos, ya eso pasó, eso se quedó en el pasado. Si nosotros nos llamamos cristianos, si somos hijos de Dios, ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Y quién más para decir esa palabra que Pablo? Dice Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo escribí ahí, yo dije, si uno de los que escucharon predicar a Pablo después de haberse convertido lo hubiera visto cuando no era cristiano, no le cree. Sabemos que Pablo mataba a cristianos, Pablo correteaba a cristianos, pero ¿qué pasó? Dice la palabra que cuando Pablo tuvo el encuentro con Dios, tuvo el encuentro con Jesús, que Jesús le dice, ¿por qué me persigue? El primer cambio que hizo Pablo fue que quedó ciego. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces el Señor nos tiene que poner ciego a cosas del mundo. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en lo espiritual. Muchas veces el Señor nos tiene que quitar cosas del mundo para que nosotros le prestemos atención a todo lo espiritual. Muchas veces cuando tenemos carro, cuando tenemos casa, cuando tenemos plata, nos olvidamos de Dios. Y Dios tuvo que dejar ciego a Pablo para que Pablo se pudiera enfocar. Pero me llama la atención de que el Señor guía a Pablo para poder recobrar la vista. Pero cuando Pablo recobra la vista, Pablo ya no sigue correteando cristianos, sino que él se levanta y él dice, voy a predicar. Él no dice voy a seguir correteando cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor había llegado a su vida. Él tenía que hacer cosas diferentes. El Señor había llegado a su vida. Ya él sabía que él se había encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya él no podía seguir correteando cristianos, porque él decía, el Dios a que ellos le sirven es mayor que al Dios a que yo le estoy creyendo. Al Dios que ellos le sirven, el Dios de Jesús, el Dios que nosotros entregamos es mayor que al Dios que yo le estoy sirviendo. Muchas veces ponemos las leyes por encima de lo que Dios dice. Porque los judíos tenían como ley que si este hace esto, vamos a matarlo. ¿Por qué quisieron apedrear a Jesús? Porque había sanado en día de reposo. Muchas veces nosotros decimos, no, pero eso no se puede hacer, el Señor me mandó. No debe importar más lo que diga Dios que lo que diga la persona. Debe importarnos los mandatos de Dios que los mandatos del hombre. Muchas veces el Señor te va a ver con ojo carnal, pero el Señor te está viendo con lo espiritual. Y eso era lo que hacía Pablo. Pero Pablo, después de que fue convertido, él fue a predicar en diferentes regiones. Y una de esas regiones fue los Corintios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Pablo se quedó en el pueblo de los Corintios, tuvo 1 año y 6 meses. Pablo fue, le predicó, y ahí en la Biblia no lo dice, pero yo creo que mientras Pablo estaba ahí, ¿por qué? Porque Pablo estaba con el Señor. El Señor se manifestó, el Señor dio dones, el Señor bautizó en lengua, el Señor hizo milagros, el Señor hizo prodigios. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba con Pablo. Pero hubo un problema. Dígale al que está al lado suyo, hubo un problema. Pablo, como él era, por decirlo así, vamos a decir, como un evangelista, él iba predicando de iglesia en iglesia, iba predicando de región en región. Pablo se tuvo que ir. Pero cuando Pablo se va, al tercer año le llega una carta a Pablo y le dicen, hey, allá tus parceros los corintios se quieren matar. Allá tus parceros los corintios andan haciendo locura. ¿Qué pasó ahí? La cabeza se movió por algo de ministerio y el pueblo se volvió loco. ¿Qué pasó? Muchas veces el apóstol tiene que ir a predicar afuera. Él no tiene que estar aquí para que nosotros hagamos caso. El apóstol no tiene que estar aquí para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer.
El apóstol no tiene que estar aquí abajo viendo desde la cámara para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de los Corintios. Como ya Pablo ya no estaba con ellos, como Pablo ya no le podía jalar la oreja, el pueblo de los Corintios, bueno, pues vamos a hacer una competencia prácticamente así. Porque ¿qué pasó en los Corintios? Se pusieron a hacer competencia. No, yo voy a abrir una iglesia. No, yo voy a abrir otra iglesia. No, yo voy a abrir otra iglesia. ¿Qué pasó? El Señor no está buscando iglesia con cantidad. El Señor está buscando iglesia que se enfoque y tenga el oído para escucharlo a Él. El Señor está buscando una iglesia que esté presta para hacer la voluntad de Él. El Señor no quiere que apariencia de que saco. El Señor no quiere apariencia de que corbata. No. El Señor está viendo el corazón. El Señor está viendo lo que está dentro de nosotros. Yo puedo estar vestido bonito por fuera y podrido por dentro. Yo puedo estar nítido. No, yo soy alabaré. Y cuando estamos en la casa no alabamos a nadie. Yo puedo estar aquí alabaré, pero cuando estoy en la casa no alabo a nadie. Dice la palabra que el Señor está buscando tales adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. El Señor no dice, no, yo estoy buscando a alguien que tenga la voz bonita. Tuviera Jennifer López aquí cantando. Tuviera, quién sabe, Shakira. Aunque yo declaro que ya van a ser siervas, yo lo declaro, pero el Señor no está buscando voz bonita. El Señor está buscando una adoración que salga de adentro. El Señor está buscando una adoración que salga de adentro. Nosotros no podemos transmitir nada de lo que no tenemos. Nosotros no podemos dar nada de lo que nosotros no tenemos. Para tú poder impartir, tú primero tienes que recibir. Tú tienes que poder recibir para tú poder impartir. No podemos querer dar algo que no tenemos. He cansado, sí. Paras a las 3, 5 de la mañana, eso cansa. ¿Sí o qué, hermano aquel? Eso cansa, los que se paran a esa hora, eso cansa. Tú ves que a las 1, 2 de la tarde ya tienen sueño. Pero ¿qué pasó? Tú sabes que tu recompensa es mayor. Tu recompensa es mayor. No importa qué es lo que diga la gente, no. Si tú tienes que venir con la misma ropa, ven. No importa y que alguien me criticó, alguien me señaló. No, tú no te vas a desviar del camino porque alguien te señaló. Tú no te vas a salir de la iglesia porque alguien te desvió. Pablo te está diciendo, el Señor lo que está buscando es verdaderos adoradores. Aquí todos tenemos que pelear por nuestra salvación. Dicen que no, porque cuando tú te conviertes, tú tienes que matar al viejo hombre. Yo digo, no estoy diciendo que está ahí escrito. El viejo hombre todos los días lo tenemos que matar. Todos los días tenemos que pelear con el viejo hombre. ¿Por qué? Porque la carne quiere alzarse. Pero ¿qué pasó? ¿Quién va a ganar? La que tú alimentes más. ¿A quién estamos alimentando? ¿Al espíritu o a la carne? Va a vencer la que tú alimentes más, ya sea el espíritu o sea la carne. Dice Apocalipsis que no podemos ser, que seamos fríos o calientes. No podemos ser tibios porque lo contrario nos va a vomitar. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Y Pablo, ¿qué pasó? Yo conversaba compartí grupo con la líder Berta. Y Berta decía que sí, él lo está consolando. Yo le digo, en 2 Corintios ya Pablo estaba cansado. ¿Por qué? Porque él dice, podemos buscarlo en Corintios capítulo 13. Dice en el versículo 7: y orando a Dios que ninguna cosa mala hagas, no para que vosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice que él oraba para que no cayeran en tentación. Yo sé que así los pastores de aquí oran para que nosotros no caigamos en tentación. El apóstol ora para que nosotros no caigamos en tentación. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la salvación ganada. Tenemos que todos los días levantarnos y luchar por esa salvación. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios que la salvación es algo posible. La salvación es algo posible. Dice que Él no te pone prueba que no puedas cargar. Tal vez te sientas afligido. Tal vez los corintios sintieron que Pablo lo abandonó.
Bueno, pues, ahora vamos a ver para ver quién va a ser pastor, porque ya Pablo se fue. En el reino no hay pastor, no hay profeta, no hay evangelista, no hay maestro. No, en el reino solamente hay siervos. Dice la palabra que nosotros debemos de quitarnos para que sea el Señor que nos ponga. Vamos a quitarnos. No peleemos púlpito, allá afuera hay bastante. Allá afuera hay bastante púlpito. Están las barriadas, están los buses, están los colegios. Hay bastante lado para predicar. No hagamos como los corintios. Cuando estábamos compartiendo, yo le decía a los líderes, ellos nos preguntaban qué nosotros pensábamos, que si nosotros estábamos igual que los corintios, si había una diferencia. Y yo le decía, quién sabe, estamos peores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dirección, tenemos experiencia que pudimos haber escuchado, tenemos la Biblia. Muchos de ellos no sabían, no tenían experiencia, ellos no habían leído, ellos no conocían, pero nosotros tenemos la palabra. Y la palabra es la que nos guía. La palabra es la que nos dice qué hacer y qué no hacer. Para ir cerrando, voy a leerle el versículo de 2 Corintios capítulo 13, versículo 10. Dice Pablo: por esto os escribo siendo ausente, no para usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificar y no para destrucción. Pablo le dice a ellos: le estoy escribiendo para que cuando yo llegue al pueblo de los corintios, no tener que tratarlo con dureza, no tener que tratarlo rudo, por decirlo así. El Señor hoy nos está escribiendo, hoy el Señor nos está hablando para que cuando el Hijo descienda, no nos tenga que tratar duro. Porque cuando el Hijo descienda, nosotros podamos ser salvos. El Señor nos está llamando la atención. Tenemos la salvación, cuidémoslas. Tenemos dones, dejemos que el Señor sea que se manifieste. No hagamos competencia de quién habla más en lengua, quién canta mejor, quién es el que más ora. No, nosotros podemos decir algo de boca, pero si no tenemos al Espíritu Santo, de nada nos sirve. Hasta aquí me ha ayudado Dios y espero que me lo bendiga.